Ahí yo recuerdo que yo ya tenía pues intenciones como ya de pues suicidarme y no lo llegaba a como Consumar. decir, ajá, sí, pero sí me autolesionaba. O sea, yo recuerdo que los brazos, las piernas, todo lo tenía pues mal, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que totalmente dije, ya, o sea, la iglesia no es para mí, el servicio no es para mí y empiezo a alejarme, empiezo a dejar de ir. Al día siguiente dije, Señor, si tú dijiste o tú quieres que yo esté aquí, muéstrame para qué quieres que esté aquí. O sea, si tú me detuviste, es porque realmente vas a hacer algo en mí. No sé qué, no sé cómo, pero hazlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su canal, Crónicas de una oveja. El día de hoy, como pudieron ver en el versículo al inicio del video, vamos a hablar sobre un tema algo delicado. Vamos a hablar acerca del suicidio. Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a tocar, lo hacemos principalmente para visibilizar esta área que pocas veces se ha tocado dentro de la comunidad cristiana y que podamos darnos cuenta las necesidades que a veces como iglesia llegamos a tener y no logramos abordar. Y para eso tenemos a una invitada especial, a Brendita. Hola. ¿Cómo estás, Brendita? Bien. ¿Y tú? Bien. Venimos a estar todo el día juntas, pero Pero hasta ahorita podemos hablar bien. y es la... Hasta ahorita te pregunto, ¿cómo estás? Y yo bien, ya pasó todo el día, ya vas tranquila, ya, bien. Brendita, pues es una chica de la iglesia. Ella ahorita actualmente sirve en el grupo de alabanza. Es una de nuestras directoras emergentes, nuevas directoras. Y es un orgullo y un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias. Brendita. Ahora sí, Brendita, dinos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces de tu vida? ¿Quién es Brendita? Bueno, pues yo, bueno, me llamo Brenda, tengo 22 años, pues yo pues soy de aquí, bueno, soy del estado de México, Naucalpan, pues soy hija de Dios A ver. y ya, mi identidad, y pues bueno, actualmente pues trabajo, también me pues desarrollo, pues dentro de la iglesia, pues como lo mencionabas, dentro del Ministerio de Alabanza, y pues bueno, aquí andamos. Ay. Otro aplausito. Aplausito para quitar los nervios. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te animó a dar esta entrevista? O sea, porque es un tema difícil y es un tema complicado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te dijo, sí, tengo que decirlo o sí lo voy a hacer? Bueno, pues principalmente creo que he visto como a lo largo de este tiempo que pues Dios trabaja de diferentes formas, ¿no? Y cada una de nuestras vidas pues es un testimonio que habla de pues lo que Él hace, ¿no? Y pues siento que muchas veces el hecho de no contar como todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas es como pues como omitirlo, ¿sabes? Entonces, pues a mí siento que compartir como todo lo que Dios ha hecho en mi vida es una forma en la que puedo pues también evangelizar, ¿no?, a más personas. Muchas veces pues ahorita en el seminario, porque estudiamos juntos en el seminario de la iglesia, Inscríbanse inscribamos al al seminario. seminario. Entonces veíamos pues la historia de Job, ¿no? Como todas las adversidades que él atravesó y pues uno de los motivos por los cuales yo siento que Dios también permitió que esa historia estuviera pues ahí es para que pudiéramos como pues de cierta forma como pues empatizar o que pudiéramos sentirnos identificados, ¿no? Uh-huh. Y que también viéramos que a través de todo lo que Job vivió, pues el nombre de Dios finalmente siempre es exaltado, ¿no? Y pues esta Amén. historia pues no es mi historia o mi testimonio, sino pues es de él. Entonces, pues ahorita si estoy aquí, pues es por él. Entonces, hacer visibilidad a eso. Amén. Y
Me gustaría que nos contaras cómo empezó todo. O sea, desde un principio, ¿no? Bueno, yo te conozco desde hace muchos años, ¿no? O sea, tú conoces al Señor ya desde hace tiempo. Y si no me equivoco, esta situación se dio durante un alejamiento que Ujú. tuviste, ¿no? Bueno, tu último alejamiento de la iglesia dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te saliste de la iglesia? O sea, ¿qué estaba pasando contigo? Ujú. Bueno, siento que haciendo como un recuento de pues mi vida, he Allá por el podido lejano 2001, 2002, 2002. 2002, sí, ¡Ay, qué vieja soy! y en 2002, sí. Bueno, yo siento que muchas veces lo llegué a pensar, incluso recuerdo, o sea, que por ejemplo en la primaria yo sufrí mucho bullying, o sea, yo fui una Ujú. niña muy bulleada, muy pues apartada de cierta forma y pues muchas situaciones que pasaban en casa, ¿no? Entonces como que llegaba un punto en el que yo sí decía como, pues, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, como, ¿por qué? O sea, yo nací en un hogar cristiano, o sea, cuando yo nací mi mamá ya iba a la iglesia, mi abuelita también, crecí en la iglesia pues donde va mi abuelita Ujú. actualmente, entonces yo conocía a Dios, o sea, sabía quién era, o sea, las escuelitas, los campos de verano, todo Sí, eso, claro. y yo recuerdo que desde chiquita pues yo amaba a Dios, o sea, yo en la iglesia me encantaba como todo lo de los campos de verano, que participábamos y todo eso, entonces a mí me encantaba. Pero yo recuerdo que por toda la situación que vivía pues fuera de la iglesia, yo siempre fui una niña como hasta cierto punto triste. Sí. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objeto, no? Y cuando entro a la secundaria es cuando empiezo a tener pues todos los cambios, ¿no? Entre adolescencia y pubertad y todo eso. Y ahí empiezo a ver o empiezo a rodearme pues de personas como, pues en la misma índole, ¿no? Como muy depresivas, muy tristes, muy, Sí. pues muy así, ¿no? Muy pesado. Entonces ahí yo empiezo a tener ideas de que era mejor pues no estar o que era mejor, o que yo sentía demasiado dolor, demasiado sufrimiento, y como que todo lo que viví en la infancia, en la secundaria, como que estalló. Se intensificó, Sí, sí, sí. sí, entonces, y no lo llegaba a como Consumar. decir, ajá, sí, pero sí me autolesionaba, o sea, yo recuerdo que los brazos, las piernas, todo lo tenía pues mal, ¿no? Mi mamá nunca se dio cuenta hasta que un día mi orientador de la escuela, pues vio, ¿no? Entonces él le dijo a mi mamá, un día la citó y le dijo, ¿sabe qué? Está pasando esta situación, pues dentro de la escuela. Y mi mamá, salimos y mi mamá estaba así, pues yo siento que lejos de enojada, como que choqueada, porque pues Sí. ella no se lo imaginaba, ¿no? Entonces llegamos a la casa y recuerdo que mi mamá me empezó a ver como que los brazos, las piernas, todo, y pues mi mamá era como de, pues, ¿cómo, no? O sea, yo nunca me di cuenta. Y ahí mi mamá pues toma acciones, ¿no? Mi mamá ya conocía la iglesia Sí. y, bueno, de Creyendo lo Imposible, y mi mamá conocía al pastor Juan Germán, y mi mamá Sí. dijo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiarnos de iglesia, y me metió a terapia, y nos cambiamos de iglesia, y ahí fue cuando entré, ¿no? A Creyendo lo Imposible. Y ahí pues inmediatamente me empiezo a meter pues a las clases de música y todo, y como que el sentimiento de ya no pertenecer, como que fue desapareciendo, pero como que siempre estuvo la idea ahí, ¿sabes? Como que de repente me venían momentos de tristeza o momentos malos y de repente llegaba y yo era como de, no, o sea, es que pues no tiene sentido estar aquí, no, ¿cómo hago para pagar tanto dolor, no? Sí. Y pues conforme avanza el tiempo, pues empiezo a integrarme más a la iglesia y me incluyo al grupo de alabanza y ahí yo dije, bueno, ya de aquí estoy. O sea, no tanto por el ministerio, sino porque yo amaba, realmente amaba y amo servir a Dios, pero en ese momento como que yo sí sentía la iglesia muy mi casa, ¿sabes? Sí. Porque aparte en casa volvemos a tener muchos problemas. Mi mamá cae enferma y deja de ir a la iglesia, entonces mi hermano y yo empezamos a ir solos. Sí. Mi mamá se enferma y mi mamá llegó a un punto en el que estaba muy enferma, pues que mi hermano y yo sentíamos pues que se nos iba, ¿no?
Y pues mi hermano, o sea, la verdad mi hermano fue pionero en eso porque mi hermano tuvo que sacar pues muchas cosas, ¿no? O sea, yo puedo decir que mi hermano en ese momento o sea, entre los dos, pero él fue para mí como ese de Ese podemos. pilar, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, como que él sí era de sí podemos y vamos y así, ¿no? Obviamente, pues era llegar a la iglesia y, por ejemplo, nosotros no teníamos dinero para los pasajes para ir a la iglesia, Sí, me entonces acuerdo. Que eh, vendían dulces. vendíamos dulces, ajá, vendíamos Sí, sí, dulces me para acuerdo. poder ir a la iglesia y, por ejemplo, mi papá trabajaba en el cine, entonces llegaba a la casa y llegaba así con una bolsota de palomitas y nosotros al principio, pues, como, ¡Ah! pero después fue como mi hermano, o sea, te digo, mi hermano visionario. Tom, Entonces, sí, sí, mi te hermano amamos, Tomás. Tomás, excelente hombre. Entonces, Hermoso y guapo. alto bronceado y guapo. Entonces, Más bronceado que guapo. ¿sabes qué es una realidad? Entonces, bueno, mi hermano empezó con la idea de vender palomitas y vendíamos las bolsitas de palomitas, vendíamos los dulces y ya con eso, ¿no? Y pues igual mi hermano empezó a trabajar con mi papá. Mi papá tenía un negocio de afuera de una primaria en donde vivíamos y él vendía desayunos, pues todo lo que puedes Sí. comprar, ¿no? Como jugos y todo eso. Entonces, pues ya mi hermano empezó a trabajar en eso y pues ya con eso podríamos pues pagar, ¿no? Como las cosas. Igual mi hermano empezó a pues darme dinero para mis pasajes para la escuela, o sea, como todo eso. Sí. Y pues ya, o sea, poco a poco fuimos, pues llegábamos a casa y pues era difícil ver a mamá mal, ¿no? Y era Sí. difícil ver a Martín, bueno, a mi padrastro, pues también, ¿no? Como todas las carencias económicas, pues todo Estresado. estresado, cansado, mi mamá enferma, Tom también, o sea, ninguno de los dos como que platicábamos de cómo nos sentíamos, pero ambos sabíamos que estábamos mal, que estábamos Sí. tristes, ¿no? Y pues en la prepa entré a la prepa y pues fue un mundo distinto, ¿no? O sea, empiezo a tener más amistades y pues esas amistades empezaron a jalarme como poco a poco, pues vamos a fiestas, vamos a saltarnos las clases. Y pues yo me sentía muy mal, o sea, porque lo que pasaba en casa, lo que pasaba en la escuela, más aparte lo que vivía en la iglesia, y como que yo decía, no, es que yo No soy de aquí. no soy, ajá, o sea, yo me sentía pues totalmente indigna. Y hasta que llegó un punto en el que totalmente dije, ya, o sea, la iglesia no es para mí, el servicio no es para mí, y empiezo a alejarme, empiezo a dejar de ir. En ese momento tuve pues un noviecillo, que pues igual no fue lo más idóneo para mí, o sea, no fue lo más adecuado porque era una persona pues que ejercía mucha violencia hacia mi persona, pues era más grande que yo, y yo estaba pasando por todo eso, entonces, desastre total. Y entonces, pues todo eso acumulándose y acumulándose, pues sí sentía que no tenía ningún motivo. E incluso, bueno, e incluso recuerdo que la vez que yo dije, sí, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia, fue porque pues esta persona pues ejerció como pues cierta violencia física hacia mí. Y pues recuerdo que llegué a mi casa y así como llegué me encerré en el baño y yo así llorando y dije, ya no, o sea, ya no quiero nada con la iglesia porque a ese chico lo conocí dentro de la iglesia. Entonces yo pensaba, o sea, como que yo metí todo de que todos los de la iglesia Son son iguales. iguales, son malos, son Son unos perversos. Sí, hipócritas. sí, 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 o sea, yo me encerré como en ese aspecto y dije ya. Y empecé a dejar de ir a la iglesia, y empecé a dejar de ir a la iglesia. Y llega 2020 y fallece nuestro padrastro, mi papá, bueno, fallece. Viene pandemia, No. mi mamá sigue enferma y pues se encierro, ¿no? Entonces ahí cargar como con todo lo del duelo, cargar como con, pues con mamá enferma, con mamá mal, y mi hermano tuvo que vivir pues eso de forma distinta, ¿no? Yo lo viví pues en casa, que había veces a las que yo no podía ni despertar, o sea, yo despertaba y era como de un día más. O sea, no decía gracias a Dios por un día más, yo decía un día más. O sea, ¿cómo vives con eso, no? O sea, porque pues finalmente habíamos
cuando mi mamá se conoció a esta persona, pues mi hermano y yo estábamos chiquitos, yo tenía 6 años Sí, y mi hermano tenía 8, entonces él pues hizo toda la figura paterna, ¿no? sí. Y pues finalmente nosotros cuatro ya éramos pues, una familia, ¿no? Y recuerdo que incluso cuando mi mamá estaba enferma, Martín nos decía, es que yo sé que si su mamá se va, ustedes dos se van a ir, o sea, se van a ir con su abuelita o algo, yo me voy a quedar Solo. pues solo, ¿no? Y mi hermano y yo era como de nosotros no nos vamos a ir, o sea, nosotros Ah, nos vamos a quedar contigo. Y que de repente él se fuera fue un choqueo para sí, nosotros muy grande porque él cuidaba a mi mamá, entonces era como de cómo, o sea, si nosotros pues no nos lo esperábamos. Entonces, a partir de ahí, pues surgen más problemas, ¿no? O sea, empiezo yo a trabajar, empiezo a rodearme de personas que no, pues que me comió el mundo, porque pues ya entró un trabajo en donde yo tenía 18 años y todos los que trabajaban ahí tenían más de 25, 26, 27 años sí. y pues me empiezan a jalar, a jalar, a jalar y yo pues dije, bueno, hasta que el sentimiento pues se intensificó, ¿no? O sea, llegó un punto en el que yo, por ejemplo, veía alguna película en la que la protagonista era una persona, por ejemplo, adicta y que vivía muy mal, y yo decía, es que ese es mi destino, o sea, yo empecé a tener pensamientos que decía, es que no merezco nada más en la vida más que esto, o sea, más que me maltraten, más que me hagan menos y no merezco nada, o sea, y eso fue poco a poco intensificándose y pues así, entonces, pues como que siento yo que el sentimiento en realidad siempre como que estuvo, o sea, esa opresión, porque finalmente es una opresión Sí, espiritual, claro. estuvo, o sea, como que muy constante en mi vida en muchas áreas. Y conforme crecía, conforme pasaban los años, como que lejos de disminuir, se intensificaba. Hasta que llegó un punto en el que pues me vi a mí ya teniendo no solamente los pensamientos, sino ya queriendo llevarlo más a fondo, ¿no? O sea, de ya, por ejemplo, estar en la azotea de mi casa y decir, ¿y si me aviento? Y parándome en el filo de la azotea y decir, ¿y si ya, y si lo hago? O sea, pues es que qué caso tiene, o sea, siempre mi pregunta era, ¿qué caso tiene vivir? O sea, ¿qué propósito tiene si siempre estamos aquí, estamos sufriendo, si siempre estoy llorando, si así, ¿no? Sí. Y pues el sentimiento pues, te digo, se intensificó, pues que a raíz de que yo completamente me alejo de la iglesia, me alejo de Dios y me voy por mi rumbo, yo empiezo a buscar como por todas partes el propósito de la vida, ¿no? Empiezo a buscar por todas partes cuál es mi propósito. Empiezo a buscar que la espiritualidad, que aquí en esta religión dicen esto, que aquí en esta religión dicen El aquello, feminismo. que Nunca voy a sí, olvidar la Brenda feminista. sí, 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 sí. O sea, yo ahí, la lucha. Entonces, empiezo a meterme como en muchos movimientos, en muchos ideales y tratando de descubrir una verdad que finalmente yo ya conocía desde pequeña. Sí. Pero yo decía, es que siento un vacío en mi corazón, siento algo que no se llena. Y lo intenté llenar con muchas cosas, o sea, lo intenté llenar nuevamente con una relación, con una persona que me maltrataba en todos los sentidos, o sea, esa relación duró pues como 2 años y fue una relación pues, muy complicada porque pues era como, pues es que tú eres muy fea, es que tú eres esto, es que tú eres aquello y ya violencia física en el hecho Ujú. de ya pues golpes o ya manipularme y cosas así. Y recuerdo que era cortar, terminar, cortar, terminar, cortar, Sí. terminar. Más aparte, pues toda la parte de fiestas y así. O sea, recuerdo una vez que pues incluso en plena fiesta yo así muy mal, llorando porque yo sentía que no era suficiente para esa persona. Y luego más aparte revivir nuevamente como cosas de la infancia, que ya sabes que si no sanas, como llega un punto en el que tienes que enfrentar pues todo lo Sí. que pasa. Si no lo enfrentas en algún momento va a salir, pero muchas veces creemos que no es nuestras fuerzas, porque yo lo intenté en mis fuerzas, ¿no? Yo lo intenté tapar con muchas cosas y pues taparlo, te digo, o sea, como con muchísimas ideologías y religiones,
y pues realmente el vacío nunca se llenaba, entonces ahí pues estaba. Entonces, pues sí, o sea, siento que en mi mente siempre estaba muy presente el qué propósito tiene, no hay nada mejor para mí, yo no merezco nada bueno en mi vida, yo me como que me autocastigaba y decía, es que yo no merezco nada, o sea, yo no merezco nada. Y si pasaba algo bueno era como, No me lo merezco. no me lo merezco, no me lo merezco, yo no me lo merezco. Y recuerdo, o sea, que entré en un proceso igual de depresión, pues digo, depresión muy fuerte en el que era despertarme a la madrugada y meterme a bañar y llorar y llorar y llorar y ni sabía por qué estaba llorando realmente, solamente sentía mucha tristeza en mi corazón. Y pues así estuve, pues casi como 5 años, o sea, 5 años en los que realmente estuve apartada totalmente de Sí. la iglesia. Intenté volver, intenté volver a Dios. En una ocasión fui a creyendo, pero en cuanto entré, yo dije, no soy digna de estar aquí. O sea, yo no puedo estar aquí porque he hecho tantas cosas y me han pasado tantas cosas Te que sentías no, avergonzada. me sentía avergonzada y yo los veía a todos los demás y yo decía, pues es que todos los demás están bien y yo estoy mal, ¿no? O sea, y yo indigna, yo con toda una vida llena de suciedad, de porquería, ¿no? Y yo aquí, ¿no? Entonces yo como que yo pensaba eso y yo dije, no vuelvo a ir. Y esa única vez que intenté regresar fue, yo siento obviamente que era Dios diciéndome, regresa, ¿no? O sea, estás a tiempo todavía Sí. de que pase algo más fuerte. Y yo negué esa oportunidad y dije, no. Y me fui y pues se vino todo lo Todo peor. demás. Sí, estuvo muchísimo peor. Pero yo sentía como eso, ¿no? Que no había nada mejor para mí, que no merecía cosas buenas. Aquí en este punto es muy, bueno, a mí me parece como importante hacer esto visible de que yo te tenía agregada en Facebook, o sea, siempre te tuve agregada en Facebook, ¿no? Yo veía las publicaciones que tú hacías y todo eso. Y como tú dices, ¿no? Era pandemia y todo eso. Y así. Y yo decía, bueno, pues quién sabe qué haya pasado con Brendita. Me acuerdo cuando dejaste de ir al grupo de alabanza, o bueno, dejaste de ir a la iglesia. Me acuerdo de todo ese momento, o bueno, todo ese tiempo, esa temporada, en la que tú y Tom vendían los dulces, que iban con tu mamá, que después tu mamá dejó de ir. Ujú. O sea, me acuerdo de todo eso, ¿no? Y me acuerdo también que cuando tú y Tom dejaron de ir, o sea, fue como para nosotros así como, no, o sea, es que ¿por qué ya no viene, no? O sea, ¿qué está pasando? Y les preguntábamos, pues a Nisa y a Diego, ¿ustedes qué saben, qué pasa? Ellos siempre fueron muy discretos, ¿no? O sea, nunca nos dijeron nada, y así es que su mami está enferma. Muchalas, bueno, está bien, ¿no? Pero creo que el punto al que quiero llegar es que a veces nosotros vemos la vida de los hermanos como espectadores. Ujú. O sea, yo ahorita que ya regresaste a la iglesia, que ya estamos otra vez conviviendo y todo eso, y me platicas todo lo que vivieron tú y Tom durante esa temporada, lo difícil que fue para ustedes, lo que vivieron esos años, que yo solamente veía publicaciones tuyas y decía, ay, bendita, ¿por qué? Pero nunca me animaba a tomar acción. Sí. O sea, como lo digo, ¿no? Somos espectadores a veces nada más. A veces solamente somos escarnecedores también. O sea, porque, bueno, en mi caso nunca dije, ay, Brendita, ya anda de pecadora, quién sabe qué anda haciendo, ¿no? O sea, gracias a Dios nunca llegué a pensar nada de eso, ¿no? Pero no falta quien sí lo haga. O sea, quien vea ese tipo de cambios de comportamiento y piense, no, ya está, ya se Está fue al mal. mundo, ¿no? Ya, o sea, ya lo perdimos, o sea, ya. Sí, Pero también estamos los que omitimos. claro. O sea, en este caso, yo pues sí me siento mal porque nunca te mandé un mensaje, o sea, nunca te dije, Brendita, ¿estás bien? Pon tú, por cualquier cosa, por Ujú. pena, por miedo, porque yo decía, no quería que a lo mejor, no quería que a lo mejor tú me vieras como metiche o entrometida o algo Claro. así, ¿no? Pero creo que cada vez que veía que subías algo que al menos a mí me llegaba como
a mover. Foco rojo, Y ¿no? yo, ajá, como que decía, ay, Brendita, ¿qué estará pasando con ella, no? Cada vez que yo veía algo así, o sea, yo decía, ay, Señor, no sé qué está pasando, pero por favor, bendícela y que se regrese, o sea, que se regrese, ¿no? Que se regrese, que se regrese, que se regrese, que se regrese. Y cuando recién llegamos de la pandemia y tú y Tom todavía no llegaban, Paco y yo siempre decíamos, nos falta nuestra tercera, ¿no? Mm, O que eras tú, porque sí. antes de irse, pues tú eras como que nuestra entrenada, ¿no? Sí, Eras su nuestra discípula. discípula. Entonces, cuando regresamos de la pandemia, decimos, nos falta nuestra tercera, o sea, falta Brendita, y pues Brendita podría cantar aquí y así, ¿no? Y igual en la guitarra, o sea, a pesar de que, bueno, o sea, Diego es un buenazo y él fue el que empezó a tocar la guitarra, ¿no? Pero siempre dijimos, es que también falta Tom, Sí. y es que falta Tom, y es que faltan los muchachos, ¿no? Y creo que a lo mejor y también nosotros te fallamos de cierta manera como iglesia o como líderes, como personas adultas. Creo que a lo mejor te fallamos en ese aspecto de no preocuparnos más por ti, no ir más allá a lo mejor, no ver qué era lo que realmente ustedes estaban pasando. Entonces, ay, ya voy a llorar porque Porque si te viera yo lloro. agua. Entonces, es un tema muy importante esto, que nosotros pecamos en omisión, o sea, no nos interesamos en lo que le está pasando a nuestros hermanos. Y pues una disculpa por no haber actuado en el momento que tuvimos que haber actuado. Y gracias a Dios que la misericordia, que su misericordia, ¿no? O sea, realmente no hizo falta nadie más que el Señor para que regresaras. Sí, es que siento que, justo como lo decías al inicio, son temas delicados que muchas veces no sabemos cómo abordar. O sea, finalmente muchas veces cuando vemos pues a una persona pasando por un momento así, a veces no nos acercamos porque, no sé, a veces sentimos que no tenemos como las respuestas o no sé, como que muchas veces no Ujú. estamos como muy preparados, ¿no? Para eso. Entonces siento yo que ahorita yo lo puedo ver como, o sea, no siento como que me haya fallado. Más bien siento que muchas veces no estamos como que preparados para hablar de ese tipo de circunstancias, porque es muy, pues muy complicado, ¿no? O sea, como, o sea, si tú ves a una persona, pues que está sufriendo, muchas veces como que puede haber, como dijiste, muchos que podrían decir, ay, no, hermana, pero porque está triste si tiene a Dios, ¿no? O sea, como que muchas veces pensamos que negar, que tener fe es no sufrir, que es tu vida ya no tiene ningún problema. Entonces, como que a veces nos quedamos mucho con eso, entonces como que siento que muchas veces como iglesia no nos preparamos para abordar ese tipo de temas, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, finalmente Dios es el único que restaura, pero pues nosotros lo que podemos hacer, y justo por las razones por las que haces este podcast, pues es para que más personas puedan ver, ¿no? Que Sí. no solamente guiarnos pues por lo que vemos, ¿no? Que muchas veces podríamos llegar pues a ver, pues a lo mejor, no sé, yo te veo a ti y digo, ay, pues te estás bien, o sea, pues no necesitas nada, ¿no? Yo te puedo ver muy bien, pero realmente si no te pregunto, pues Fer, ¿cómo estás? O ¿qué estás pasando? ¿Puedo orar por ti? O no sé, como tipo de cosas así. Y sabes, yo al menos algo que también puedo decir es que en ese proceso, por ejemplo, Berta, Danif, Eunice, Diego, que son nuestros líderes, bueno, que eran nuestros líderes en ese momento de alabanza, eh, como que ellos, el hecho de que al principio no les contestaba, porque me escribían y yo era como, ahorita no. Pero cuando yo estuve ya en ese hoyo y ya cuando ya no encontraba salida y cuando yo dije quiero volver, fue a las personas a las que les A los que hablé, buscaste, sí. porque yo sabía que ellos habían estado, que yo les cerré las puertas muchas veces y yo dije no, pero cuando yo dije quiero volver y no sé cómo volver, fue a las primeras personas a las que yo volteé a ver. Y yo inmediatamente cuando yo dije quiero volver, luego fue de Nichita, estoy mal, estoy pasando esto y esto y esto y esto, quiero volver, no sé cómo volver, pero quiero volver. Sí.
y también tomar el teléfono y decirle a Berta también, pasó toda esta situación, estoy así, 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 pasó esto y esto y esto y esto, quiero volver pero no sé cómo hacerlo. Y fue de, o sea, las dos fue de, te vemos el domingo. Y fue como volví. Entonces, ¿sabes? Como que siento que muchas veces pensamos que estar es como de que, ay, o sea, tengo que estar ahí, ¿no? O sea, puede ser que sí, ¿no? Sí, Pero es como muchas veces el hecho de mandar un un mensaje, ¿no? mensajito, una llamada de vez en cuando, o sea, quizá la persona que está mal no va a contestar, ¿no? Ujú. Porque si estás en un momento de depresión, lo que menos quieres es hablar con la gente y tú te encierras en tu mundo, o sea, ya tu caparazón ahí en tu cueva y así, entonces, mmm, siento yo que, o sea, ya cuando lo entiendes, ya cuando ves o quieres ver como de que ayúdenme, Sí, pues volteas a ver, ¿no? E incluso recuerdo el primer domingo que regresé a la iglesia, o sea, recuerdo entrar y, o sea, ya después de todo este proceso y justo en mi momento de quiero volver, llegué a la iglesia y recuerdo voltear y al primero al que vi fue a Julián, a un chico que tocaba el bajo en la iglesia. Y luego gritarme desde lejos, prendita. Yo inmediatamente en cuanto vi eso, yo me solté a llorar. Y después, ay, voy a llorar. Y después voltear y ver, en ese momento está Paco, está Dulce, tú. Luego fue como de, Brendita, ¿quién es Brendita? Y así. Y yo dije, o sea, aunque a lo mejor no estuvieron o no sabían lo que estaba pasando, el hecho de que me recibieran con ese amor, con ese apapacho de que ya regresó, fue como de, estoy en casa. ahora que por gracia de Dios estás fuera de ese momento, ¿hay algunas conductas o algunas señales que tú crees que diste? Sí, Cambios de comportamiento. sí, sí, totalmente. O sea, pues es que, por ejemplo, es que fue muy notorio porque incluso mi mamá, mi familia, pues lo notaba, ¿no? O sea, por ejemplo, pues empecé primero a involucrarme pues muchísimo, como lo había dicho, en adicciones, ¿no? Entonces, mi mamá pues se percató obviamente que yo ya estaba pues consumiendo pues algunas cosas, entonces mi mamá siento que tampoco estaba preparada para tratarlo, pero sí se daba cuenta, o sea, se daba cuenta porque de la noche a la mañana, o sea, yo ya, pues, como, ¿verdad? Pues siempre he sido muy platicadora y pues también siento que hasta cierto punto como un poco risueña, ¿no? O sea, que todo Ujú. me da risa, ¿no? Pero pues de repente ya era una persona que pues siempre estaba enojada, siempre estaba encerrada en mi mundo, no llegaba a casa, o sea, siento que eso fue lo primordial por lo cual se daban cuenta. Y mi mamá, por ejemplo, en ese momento, pues mi mamá ya no vivía con nosotros. Bueno, después termina en 2020, mi hermano, como se tuvo que hacer cargo de la casa, fue el que pues estaba trabajando y así, pero él llegó un momento en el que dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto. O sea, ya el trabajo no me alcanza el dinero, no puedo subsistir esto, Sí. ya. Y pues hablamos con mi abuelita, nos fuimos a vivir con mi abuelita. Entonces, bueno, mi mamá ya conoce a alguien y pues se va a vivir con esa persona, ¿no? Y pues mi hermano y yo pues quedamos prácticamente con mi abuelita. O Sí. sea, en la casa donde vivimos pues mi tía, mis primos, mis hermanos y yo, pero en el piso en donde estamos nada más estamos mi hermano, bueno, estábamos mi hermano, mi abuelita y yo. Entonces, como que mi abuelita fue la que más se dio cuenta porque empecé a dejar de llegar a la casa. O sea, yo empecé pues ya a irme por otros lados y ya no llegaba. Mi abuelita obviamente al principio era como de, ¿en dónde estás? O sea, me marcaba y así, me marcaba, insistía y yo no contestaba ni nada. Me alejé de mi hermano porque al momento de que mi hermano llega a la casa de mi abuelita, se encierra también él en su... Pues obviamente, o sea, tenía un Sí, año. con tantas cosas, Sí, sí. claro, o sea, todo lo que había estado cargando y tuvo Él que estaba en trabajar. su proceso. Exacto, ajá, o sea, yo siento que a los dos nos dio como una depresión, pero a él de forma distinta y a mí de forma distinta. O sea, él se encerró en su cuarto y a mí me dio por irme. O sea, yo prefería evadir todo lo que sentía y mi hermano pues se quedaba en casa encerrado en su cuarto. Entonces, como que cada uno vivió un proceso distinto y en ese momento nos separamos. O sea, quienes nos conocen saben que él y yo somos muy Sí. apegados, pero increíblemente en ese momento, si acaso cruzábamos alguna palabra
ni cómo estás, o sea, era una palabra de casi pues, pelea, ¿no? Mayormente por mi culpa, porque yo era en ese momento pues ya estaba pues muy Sí, enojada, ¿no? O sea, como que pasas pues por todas las etapas del duelo y primero pues es como pues un poco de tristeza y pues después en mí era ya un enojo, ¿no? Un enojo con mi mamá, un enojo con mi familia, un enojo con Dios, o sea, yo estaba muy molesta con Dios porque yo decía, si Dios me ama tanto, ¿por qué permitió que pasara tantas cosas? Si sí, Dios ama a mi familia, ¿por qué permitió que pasara esto, no? Entonces ahí igual empiezo a tener mucho rencor hacia mí, porque pues también todo lo que se desata, pues es justo como les decía, por situaciones de la infancia, que yo decía, ¿cómo Dios no me cuidó? ¿No? Nunca me sí. cuidó ni cuando estaba chiquita, ni cuando estaba esto, y así, ¿no? Y empiezo a reclamar muchas cosas. Entonces, cuando empiezo a involucrarme pues todo en lo de las adicciones, pues toda mi actitud cambia. Mi abuelita, pues yo siento que ya ella decía, o sea, ya no insistía, la verdad. Sí, Y mi mamá como que se también, dio por rendida o algo así. O sea, ¿tú sientes que se dio por vencida o que simplemente ya como que ya no sabía cómo hacer sí, yo siento que para decirte? ya no sabía cómo decirme las cosas, porque ella me las trataba de decir y yo me las tomaba mal. O sea, ella me decía, no, hija, tienes que llegar a la casa, o no, hija, esto, aquello, y yo era como de, ay, no me digas nada. Y mi abuelita como fue muy paciente, la verdad. Y mi mamá también, o sea, mi mamá siento que ella, pues como te digo, lo vivió de forma distinta porque pues ella no estaba como que en ese momento conmigo, pero igual veía pues que yo estaba mal. Y ella intentaba acercarse conmigo y yo me ponía mal. O sea, si ella intentaba hablar conmigo, yo era de no me hables, no me digas, no nada. Y yo le daba el cortón, le daba el cortón a mi hermana, o sea, como que a toda mi familia le di el cortón muy feo. Yo siento que una de las señales que era de que necesitaba ayuda, pues era eso, ¿no? Que yo, pues, estaba, pues, muy molesta e igual también, como te digo, siento que mi mamá se daba cuenta porque veía esos cambios y también veía, pues, en mí como mi hija ya está pues con personas que no le edifican, haciendo cosas que no están bien y pues así, entonces, igual con mis amigos, en ese momento conocí a una de mis mejores amigas que se llama Rebe, ella vio todo de cerca, o sea, Sí, ella vio y por ejemplo, ella veía en mí, que vio cómo entré a ese trabajo cuando yo tenía, te digo, 18, y vio cómo poco a poco me fui perdiendo, ¿no? Ella estaba conmigo ahí cuando yo estaba pues triste, así de que llorando a mares, y pues ella también era como que al principio ella me decía así de que no, Bren, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, así y acá y así. Y hubo un momento en el que ella me decía, ya no, o sea, como ya que no sé cómo hacerlo. sí, ya no sé cómo ayudarte, o sea, porque la única persona a la que le decía cómo me sentía era ella. Entonces como que yo le puse un peso encima de que carga conmigo y ella era como, es que ya no sé cómo, ya no sé qué hacer. Entonces llegó un momento en el que yo sí ya la sentía como de que es que no, quiero ayudarte, pero no sé cómo ayudarte. Y ella me decía, tienes que hablar con tu familia. Y yo decía, no, no quiero, no, no, no. Entonces, te digo, siento que subieron varios focos y pues, por ejemplo, llegó un punto en el que después del enojo vino igual otra vez nuevamente la tristeza. Y recuerdo, por ejemplo, una noche en la que yo estaba, bueno, porque en ese momento se había caído el techo de mi cuarto, entonces estuve durmiendo en la sala. Todo se te vino encima, Sí, 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 literal, ¿no? sí, sí, sí. O sea, es que estuvo muy chistoso ese día porque yo estaba en el trabajo y yo así de que ya no aguanto, ya, ya. Y yo así llorando, Y de ¿no? repente, Sí, no, aparte de que, o sea, sí, estaba en el trabajo. Todo me salió mal en el trabajo. Porque ¡ay! aparte era una presión, o sea, porque yo tenía 20 años. Entonces, todo lo que está emocionalmente, espiritualmente. Luego, aparte, en ese momento me ascendieron a capacitación, o sea, yo capacitaba al personal. El estrés. Luego, aparte, personas, pues, más grandes, ¿no? Porque, pues, todos eran gerentes así. Entonces, pues, ejercieron así de que muchísima presión a mí. Y entonces llegó un momento en que yo dije, no, ya, ya no puedo. Entonces, esos eran esos días en los que ya dices, ya, ya no quiero. Y yo llorando en el trabajo, ¿no? Voy en el transporte y llorando, así de que lluvia. O sea, literal, la lluvia en la, o sea, en la calle y yo en la combi.
Entonces, llego a la casa y mi abuelita sale corriendo y me dice, Cosas de no, pobres, llorar en la combi. en la Naucalpan. Sí, sí, tal cual. Entonces, Y el de la combi, señorita, está bien que esté deprimida, pero ¿me puede pasar el pasaje, por favor? ya tienes que bajar. Aquí es la base, señorita, aquí es base. Y yo no empecé a llevar de regreso. No puedo caminar. Entonces, así, imagínate. Llegué a la casa y mi abuelita sale corriendo y me dice, ¿dónde estabas? Y yo en el trabajo. Y me dice, yo pensé que estabas aquí. Me dice, y entré a tu cuarto y el techo se había caído. Y entro al cuarto y así una cosota de concreto en mi cama. Y dije, imagínate, si eso me hubiera caído en la noche ya, yo me hubiera ahí quedado. Pues imagínate, así en tu cama. Y así en el piso todo regado y todo. Y yo dije, no, Dios, o sea, no pude ir más mal este día porque estuvo horrible y llego y el cuarto tirado, ¿no? Y yo, O sea, saliste de un punto de pobreza a llorar en la combi, a llegar a tu casa y el techo ya sin techo. Llegar a la casa sin techo. ¡No! Imagínate, y yo no, sin no, cama. No, ¿por qué? Sí, Ahora tengo que barrer. sí, no, o sea, porque aparte yo venía a la combi y yo diciendo, ya ahorita llego, me acuesto en mi camita, veo una película. Sin cama. Y llego y el concreto, y yo no. O sea, literal, de esas veces que ya no sabes si reír o llorar. Ajá, o sea, yo dije, no manches. Y yo dije, no, o sea, no hay manera. Y yo dije, bueno, ya. Y mi abuelita, te vas a tener que dormir en la sala. Entonces, ese día, lejos de descansar y todo, tener que pasar todas mis cosas a la sala y todo, o sea, así, ¿no? Entonces, pues, o sea, no, o sea, como hasta esas cosas como muy mínimas, o sea, que podrían pasar mínimas, yo decía, o sea, es que todo mal, Sí, o sea, ahí te das cuenta que realmente cuando uno está alejado de Dios, sobredimensiona los problemas, ¿no? sí, ¿no? Y aparte, o sea, hasta las cosas mínimas te pasan. O sea, que pues, digo, podrías pasar que son mínimas, pero, o sea, de verdad cuando uno está alejado de Dios, Sí. pues todo te pasa. Entonces, yo empecé a dormirme en la sala, entonces, una noche en específico que estaba yo en la sala, así que viendo todo a mi alrededor, y yo dije, no, o sea, es que esto está mal, o sea, estoy mal, está mal, no, está mal. Y yo nada más estaba en mi cama y no pude dormir, o sea, fueron muchas noches en las que no pude dormir, pero esa noche me acuerdo muy bien porque yo nada más sentía en mi corazón mucho dolor y yo decía, es que ya no quiero porque soy una carga para mi familia y así. Y recuerdo que esa noche llorando y todo, me levanté y fui a la cama de mi abuelita y mi abuelita estaba dormida y yo agarré y me dormí en su espalda y la abracé así, yo nada más sentía como las lágrimas escurrían, ¿no? Y mi abuelita entre dormida y despierta me decía, ¿estás bien? Y yo no podía hablar, ¿no? Yo nada Sí. más lloraba y la abrazaba y ella se despertó, se volteó, me abrazó y yo dije, es que no, o sea, como que yo sentía, te digo, como en parte de mí era como de, ya me quiero ir, pero el abrazarla era como de, es que yo no me puedo ir, porque ella No la quiero dejar. no quiero dejarla, o sea, yo no, o sea, si está sufriendo por mí, o sea, ¿cómo la voy a dejar sufrir más, no? O sea, yo no puedo causarle ese dolor a ella. Entonces la abracé y fue como, o sea, si me estoy quedando, Es por es ti. por ti. O sea, yo creo que ella no lo sabía, porque pues ella no sabía que ella era el motivo por el cual yo estaba ahí, ¿no? Pero yo la abrazarla era como decir, estoy aquí es por ti. O sea, y ella siempre oraba por mí, ella siempre era como de, yo oro por ti, yo sé que en algún momento Dios te va a restaurar y así, ¿no? Entonces, pues te digo, siento que sí hubieron señales, pero quizá, pues no hablar y el alejarte, el apartarte, pues hace más difícil que las personas se acerquen, ¿no? O sea, te digo, yo sé que estaba mal, pero yo nunca pedí ayuda. Sí. Y sí, obviamente sí hubo un momento en el que yo dije, no quiero molestar a nadie, porque yo sentía que si yo hablaba de cómo me sentía, Era como que. era molestar. Ajá, si yo sentía que si yo iba con mi mamá y le decía, ¿sabes qué? Estoy mal,
me quiero morir, esto, o sea, no tengo ningún motivo para estar aquí, pues o sea, ¿cómo le dices eso a la persona que te dio la vida? Sí, claro. O cómo le digo yo a mi abuelita, sabes que ya no quiero estar, si mi abuelita hacía todo para que yo estuviera bien y no encontraba la forma, entonces hasta que dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda y fui al psicólogo. Y recuerdo la primera sesión que me senté y la psicóloga me decía así como, ¿cuál es tu motivo de tu consulta? Y yo nada más me quedé así como, no podía decirle nada, ella me decía así como de que, ok, vamos poco a poco. Y yo nada más le decía, le contaba del trabajo al principio, ¿no? Es que estoy muy estresada por el trabajo y así, así, así. Y un día me hace un diagnóstico, me hace un buen de preguntas y en todas esas preguntas pues salía, ¿no? Como si había tenido pensamientos pues, pues suicidas, si había tenido pues, o sea, como muchas preguntas, ¿no? Y pues obviamente se da cuenta que estaba en un cuadro depresivo y ella me Sí. decía, es que estás en un cuadro depresivo, vamos a tratarlo pues poco a poco, tus emociones y esto y aquello, ¿no? Y me empezó a explicar mucho tiempo, muchas cosas de mi mente, me dio un diagnóstico, eh, pero en cuanto yo empiezo como a meterme en otras cosas, como tratando de llenar el vacío, yo dije, ya, no quiero hablar de esto, seguir en terapia, seguir hablando de lo que me duele, ya no quiero hablar de eso, ya no quiero hacer frente, ya. Y me fui. Entonces, te digo, siento que la ayuda estaba de cierta manera, Sí, pero más bien yo no sabía cómo pedirla, yo no sabía sí. cómo decirle a la gente que me sentía mal. Y te digo que la única persona a la que le platicaba eso, pues era mi amiga Rebe, pero siento que era un desborde de emociones que ella no sabía cómo manejar, o ¿Cómo sea, controlar? ella Sí. no sabía cómo decirme, todo va a estar bien, y yo le decía así ¿Está en serio? como todo va a estar bien, ¿no? Entonces, pues te digo, siento que pues sí había, pero más bien yo no quería hablar, yo no quería la ayuda. Y es que también ahí, realmente para los que somos hijos de Dios, podemos buscar terapia y podemos buscar ayuda en muchas cosas, ¿no? En muchas áreas, pero como nosotros ya le pertenecemos al Señor, o sea, el único que puede restaurar nuestra vida es Él. Sí, Yo le platicaba a mi esposo el otro día, yo pues igual, o sea, gracias a Dios nací en un hogar cristiano, mis papás siempre fueron cristianos, bla, 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 bla. En un momento me alejo y en el momento en el que yo me alejo, o sea, yo le digo a mi esposo, yo no me sentía parte, o sea, habían cosas que hacían mis amigos que yo decía, no, yo no lo puedo hacer, pero ¿por qué no? Si tú no crees en Dios, ¿no? O sea, yo misma como que me autolavaba la cabeza y es que esto yo no lo puedo hacer, pero ¿por qué no? Si tú no crees en Dios, ¿no? O sea, yo me quedaba así como de, ay. O sea, yo misma como que tenía un tope en todo. Entonces llega el momento en el que ya eh, vuelvo otra vez al Señor y me doy cuenta que era todo lo que yo necesitaba. claro, O sea, cuando empiezo a buscar ayuda y todo eso, mis papás no pudieron ayudarme, no me pudieron ayudar familiares, no me pudieron ayudar amigos, no me pudo ayudar nada. Lo único que me cambió realmente, que me terminó de llenar fue el fue Señor. Dios. Entonces, a veces también esa es parte de la condición, en este caso en específico, ¿no? O sea, y a lo mejor no solamente contigo, no a lo mejor, sino que al ser creación de Dios, siempre tenemos que llegar hacia nuestro creador. La persona que nos creó es quien nos va a conocer verdaderamente y quien va a decir, ¿sabes qué, Brendita? O sea, Brenda, Brendita, yo te conozco, yo te formé, Claro, yo sé lo que has vivido, o sea, en la primaria cuando te molestaban yo estaba contigo, sí, en la secundaria yo estaba contigo, yo estuve contigo en cada fiesta, yo estuve contigo en todo sí, momento, ¿no? O sea, y cuando te das cuenta de todo eso y el Señor llega y te llena completamente, es cuando entonces tú puedes soltarlo todo, ¿no? claro, Y caes en esa realidad de que tú, o sea, en tu caso en específico, ¿no? Tú que ya conocías al Señor y todo eso, que tú siempre le perteneciste al Señor. sí, O sea, que tú no pertenecías a ningún otro lado. Tú le perteneciste al Señor siempre y sí, el Señor era el que te tenía que ayudar sí, por más terapias a las que fueras y todo eso, que, o sea, no demerito las terapias, vayan a terapia, pero, o sea, por más terapias a las que tú fueras, por más que platicaras con tus papás,
con tu mamá, con tu abuelita, con todo eso, y a lo mejor y fue la falta que le hizo a tu amiga. Sí. Tu amiga, o sea, hacía todo lo que ella podía en sus fuerzas, ¿no? Pero supongo que no era cristiana. Mm. No hubo un momento en el que te dijera, ¿sabes qué? Regresa a Dios. No. No, y aparte también, ahorita que tocas pues ese punto, en Eclesiastés, ¿no? Dice que Dios puso la eternidad en cada uno de nosotros, en Ujú. nuestros corazones. Entonces el hecho de que nosotros busquemos pues en otros lados, realmente nunca se va a llenar porque finalmente le pertenecemos a Él. O sea, Amén. Él puso eso en nosotros. Entonces muchas veces nos vamos justo como para buscar pues no sé, o sea, dinero, pues como todo, ¿no? O sea, nos vamos con algo que llene eso, pero realmente lo único que necesitamos pues es a nuestro creador, porque Amén. justo Él puso, somos creación suya, no somos hechura a su imagen y semejanza. Entonces, no hay manera de que una persona que, bueno, de que nosotros que somos hechos a imagen de Dios, podamos llenar algo que solamente Él puso en nosotros. Entonces, siento que eso es algo clave. O sea, muchas veces pues tratamos de evadir o no llenar como todo lo que sentimos, pero realmente lo único que necesitamos es Dios, o sea, es el único capaz de sanar. O sea, con Pau, luego platicamos como, pues, de todos los atributos de Dios, ¿no? Como que Dios es, por ejemplo, vemos como de que la creación, y justo ahorita lo estábamos platicando, que cómo es que Dios hizo a la creación, ¿no? Como con los colores y todo eso. Y decía, pa, bueno, es que Dios es diseñador, ¿no? O sea, de que, o sea, porque es el más grande diseñador, ¿no? Es médico, o sea, sana, es también una persona que te puede dar renovación mental, que Sí, te puede, o sea, que te puede incluso ayudar, o sea, como ves toda la creación, dices, bueno, Dios es arquitecto, Dios es todo, o sea, sí, realmente Dios cumple todo, o sea, finalmente todo lo que nosotros al día de hoy tenemos, pues es únicamente porque Él nos lo da, ¿no? Y porque Él es el único que podría hacer algo así. Entonces, es como siempre dice el pastor, ¿no? De que cómo vas a armar algo sin preguntarle a la persona que lo formó. ¿Cómo le vas a preguntar, cómo vas a descubrir cómo funciona algo si no le preguntas a la persona que lo creó? sí. Entonces es lo mismo con nosotros. ¿Cómo vamos a descubrir un propósito si no le preguntamos al que nos creó? Entonces, pues sí, o sea, realmente lo único que necesitamos pues es a Dios. Amén, amén. ¿Alguna vez lo intentaste? O sea, ¿sí lo intentaste o solamente se quedó en, ay, en medios intentos? Eh, bueno, no sé cómo entraría. Te digo que yo ya estaba muy metida en, pues, en todo lo de adicciones y así. Entonces, recuerdo una noche, o sea, esto ya, bueno, ahorita les voy a platicar como todo, ¿no? Pero recuerdo una noche en la que fue mi cumpleaños, fue en el 2023, 16 de octubre, para que recuerden mi cumpleaños. Ah. Entonces, ese día yo salí con un amigo y fue como de, bueno, vamos a festejar y demás, ¿no? El chiste es que yo terminé en una fiesta, bueno, se podría llamar fiesta. Bueno, entonces ya esas reuniones, esas fiestas ya eran un punto en el que ya en una mesa o en donde estuviera ya era como todo lo que tú quisieras probar, consumir, todo, todo, todo. Y ese día yo, no sé, o sea, no sé, yo ahora veo y sé que pues el enemigo esa noche quería ya acabar conmigo. Esa noche me puse muy, muy mal. Y recuerdo a mí verme en un balcón, en una silla, nada más viendo como todo. Y en ese momento mis amigos que estaban conmigo fue como de vamos a ir por más cosas, ¿quieres ir? Y yo dije, no, aquí estoy bien. Y ellos se fueron y me quedé sola en ese cuarto, ¿no? Y yo solamente veía el balcón y yo decía, o sea, ni siquiera era como de un cumpleaños más, ¿no? O sea, era como, ¿y ahora? O sea, ¿y de aquí qué sigue o qué? Y en ese momento ya había regresado a Ujú. Dios, ya había regresado a la iglesia. Entonces yo recuerdo estar como en ese punto y decir, Dios, o sea, ¿y ahora qué, no? O sea, tú vas a hacer algo conmigo, o sea, tú puedes reparar esto, o sea, realmente puedes repararme,
Y yo decía, o sea, ya llevo pues casi, apenas llevaba como, yo creo como 2, 3 semanas yendo a la iglesia. Yo decía, y me hablan como de una restauración, me hablan de esto, de aquello, todos actúan como si nada pasara. ¿Realmente tú puedes ayudarme? Y me paré en el balcón y me paré en el filo y yo decía, es que ya no creo que tú puedas repararme. No creo que tú puedas hacer algo por mí. Y a lo mejor sonará muy loco, pero yo estaba así, o sea, de que a punto, y de la nada sentí como un empujón hacia atrás, como cuando le haces a alguien así, Ajá. y lo sentí y yo me quedé así, y solamente pensaba, es que, ¿por qué insistes en que me quede? Si no siento que tú puedas hacer algo por mí. Y fue como, métete. Y agarré, cerré la puerta, me senté en la cama y solamente como que me abracé y me quedé así y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, no entiendo por qué estoy aquí. O sea, yo podría estar con mi mamá, podría estar con mi familia. ¿Qué estoy haciendo aquí a las 5 de la madrugada en quién sabe dónde, con quién sabe quiénes? Y dije, quiero irme a mi casa, quiero ir a casa. Y llegaron mis amigos y yo le decía a la persona con la que estaba, con la que me llevó ahí, le dije, ¿sabes qué? Necesito irme a mi casa. Y todos de, no, estamos festejando tu cumpleaños y que no sé qué, ya trajimos más cosas. Y yo decía, quiero irme a casa. Y o sea, fue mi cumpleaños cayó el lunes, pues al martes tenía que trabajar, ¿no? Entonces era martes de la madrugada. Llegué en vivo al trabajo, era nueva en ese trabajo aparte, y llegué, me senté y yo no podía, o sea, yo en mí sentía así de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, necesito que alguien me ayude, necesito salir corriendo, necesito hacer algo, ¿no? Y dio la hora de la salida, me fui a mi casa, llegué, me dormí, me hice bolita, me quedé dormida en mi cama y al día siguiente dije, Señor, si tú dijiste o tú quieres que yo esté aquí, muéstrame para qué quieres que esté aquí. O sea, si tú me detuviste, es porque realmente vas a hacer algo en mí. No sé qué, no sé cómo, pero hazlo. Y pues a partir de ahí, o sea, ya después me incluyo dentro de la iglesia, pues tenemos las células, ¿no? Entonces me incluyo a una célula. Gracias a Dios, pues en ese momento empiezo a convivir con más personas dentro de la iglesia y pues empiezo a convivir más con Pau, con Fer, pues con David, con Tabata, o sea, con todos ellos y pues empiezo a ver las vidas de cada uno de ellos y veo las cosas que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Veo cómo los utiliza, veo cómo Dios estaba sanando, ¿no? Porque, por ejemplo, con Pau vivíamos como un proceso similar, no igual, pero similar, y yo veía todo lo que Dios estaba trabajando en ella, ¿no? Y yo decía, pues yo sé que Dios puede hacer grandes cosas, entonces yo sé que también puede hacerlo en mi vida, ¿no? O Sí. sea, no sé de qué forma, pero sé que puede hacer algo. Entonces eso me daba a mí esperanza, ¿no? Entonces, en ese momento como que todavía no me comprometo bien con Dios y todavía estaba así como de que sí, no. Como que todavía yo decía, como que me voy de este lado, o sea, como que todavía me jalaba pues todo, ¿no? De este lado. Sí. Entonces, pues nada, conforme voy conviviendo más en la iglesia, conforme voy conociendo más a Dios y así, pues ya fue cuando yo, pues poco a poco voy pues justo, ¿no? Viendo que sí hay restauración en Dios, ¿no? Entonces, ya. Ah. Ya. A ver, te voy a dar 5 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. Biblia, Palabra de Dios. oración, Mm, pues lo primordial en nuestra vida, iglesia, nosotros. hermanos de la iglesia, pues. Comunión. Ay, Dios. muy todo. ¿Qué le podrías decir a alguien que está pasando por esta situación? Mm,
Pues yo le diría que sí hay salida, o sea, que sí hay salida, que a veces podríamos pensar que no, que todo es, que no solamente es blanco y negro, o sea, que hay muchos colores, eh, pues de eso, ¿no? O sea, que a veces solamente nos enfocamos en lo malo y quizá podrías pensar, es que no hay nada bueno que pueda yo ver en esa situación, o sea, no hay nada bueno que pueda haber pues dentro de la depresión no tengo ni fuerzas para caminar, no Sí. tengo motivos para despertar, no tengo nada, pero quizá si podemos ver como un poco más allá de nosotros, podemos ver que primero, bueno, a estadios, ¿no? O sea, el único que va a sanar tu corazón roto, que va a darte restauración, que va a darte renovación mental, el único que sana, el único que liberta, que realmente te da una libertad, Sí. porque a veces creemos que libertad es de, por ejemplo, ¿no? O sea, mencionaste ese momento que estaba como involucrada en todo lo de feminismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo antes pensaba, es que mi libertad es que yo me pueda vestir como yo quiera y ya, ¿no? Y hasta cierto punto era como pues algo extravagante, ¿no? Podemos, o sea, podemos ver como mis... Confundimos la libertad con el libertinaje, Ajá, ¿no? sí, 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 pero hoy en día lo puedo ver que esa libertad que Dios te da es el hecho de que tú estés tan seguro en tu identidad en Dios que no necesites hacer más de lo que, o sea, que no necesites tratar de igualar a otras personas o a otros estereotipos, sino que tu identidad está en Dios, que eres hijo de Dios. Mm. Entonces, primeramente, eh, que te acerques a Dios. O sea, quizá no conoces a Dios y quizá pienses pues que no existe, pero algo que yo puedo decir es que siempre es dar un salto de fe. O sea, en su momento yo no pensaba que Dios pudiera hacer algo de mí, pero hoy veo que todo lo que pasó pues igual es confiar, o sea, dar ese salto de, está bien, vamos a hacerlo. Y, por ejemplo, hay días en los que a lo mejor no te puedes ni levantar, o sea, de la cama, pero el hecho de que salgas es un paso. O sea, el hecho de que tú te levantes y te bañes es un paso. El hecho de que tú puedas conversar con alguien es un paso. Todo importa en ese proceso. Sí. Todo, todo, todo cuenta. Y el hecho de que también te dejes ayudar. O sea, te digo, lo primordial 100% es que tú puedas hablar con Dios. No necesitas, bueno, obviamente sí necesitas ir a una iglesia, ¿no? O sea, congregarte y así, pero primordialmente encerrarte en tu habitación y decirle a Dios todo lo que te duele, todo lo que hay en ti, que tú puedas sincerarte y tú puedas decirle, esto está pasando conmigo. Siento esto y esto, y estoy enojado y quiero gritar, quiero llorar, que tú te encierres en tu habitación y entres a esa intimidad con Dios, no, o sea, es que es Sí, algo, es otro mundo. o sea, es que te encierras tú con Dios. Entonces, primeramente eso, después, pues que haga, o sea, de pasos pequeños, ¿no? O sea, digo, poco a poco. Y después, pues también que lo hables. O sea, algo que veíamos en nuestro grupo de jóvenes hace algunas semanas era que el enemigo es, le gusta o va detrás de los que están solos. Sí. Cuando tú te encierras, cuando tú no hablas, cuando tú no pides ayuda, es cuando más van a venir esos ataques, porque todo va a estar aquí. ¿Y en qué momento lo hablas? ¿En qué momento lo procesas? ¿En qué momento lo tratas? Si tú te encierras, te quedas solo, es más fácil que el enemigo te tumbe. Y todo esto es una guerra espiritual. O sea, todo esto es una guerra espiritual. Como decía hace un momento, es una opresión. Sí. Y el hecho de que tú te encierres, que no lo hables, es una puerta abierta total para que el enemigo te meta más ideas en la mente, ¿no? Como te decía hace un momento, yo sentía que mi vida era dirigida a la autodestrucción. O sea, incluso cuando regreso a los pies de Cristo, me empiezo a ir con las hermanas de intercesión para que me ayuden, para que podamos avanzar con ese proceso, ¿no? Y me acuerdo que una de las hermanas me decía, es que el enemigo te quería destruir, o sea, Sí. él está como león rugiente viendo a quién devorar. Y me decía, él estaba buscando de qué forma destruirte. Si no era a lo mejor por un tatuaje mal hecho y que te provocara algo,
¿Era al punto de una sobredosis o era al punto de que tú misma atentaras con tu vida o era por este lado? O sea, el enemigo tenía muchas áreas Ujú. en las cuales él sí sabía que llegabas a un fondo en cualquiera de esas áreas, te Ya, iba a sí. destruir. Entonces, esto es una lucha espiritual. Entonces, el mundo espiritual, pues sí existe, ¿no? Entonces, háblalo, busca ayuda. Si alguien se acerca a decirte cómo estás, quizá no puedan decirte, pues exactamente lo que Lo quieres que quiere escuchar, escuchar. ¿no? Porque, pues a veces, pues sí, no tenemos las herramientas muchas veces, pero háblalo, háblalo, busca ayuda y pues no te encierres, no creas todo lo que hay en tu mente, porque pues la principal batalla y el principal campo pues de pelea pues es tu mente. Entonces no creas todo lo que hay en tu mente, no es cierto todo lo que está ahí que te lleva a la autodestrucción. Entonces háblalo. Es muy importante poder platicarlo y poder, pues como tú dices, acercarnos al Señor, ¿no? Tener ese encuentro con Él. Eh, la mente, y de hecho hay un libro que se llama así, ¿no? El campo de batalla de la mente, este, es muy utilizada por el enemigo. O sea, el que tú estés solo es lo que más le gusta al enemigo, ¿no? Verte solita, verte triste, eres materia dispuesta para eso. Sí, Entonces, tratar de estar, yo sí diría que también congregarte, sí, sí, total. porque congregarte, o sea, hace que veas otras cosas. Tú lo comentaste, ¿no? O sea, cuando llegaste a la célula, pues empezaste a convivir con más, ese tipo de cosas, Sí, ¿no? Ves otras personas, ves otras vidas, te das cuenta que el Señor puede restaurarte, que puede cambiarte y que Él no te va a juzgar como tú misma te estás sí, juzgando o como el enemigo te está acusando, porque Él es acusador. sí, O sea, yo me imagino que en todo momento en el que tú te sentías indigna, te sentías mal y todo eso, era el enemigo diciéndote, eres indigna. sí, O sea, contrario a lo que Dios te dice, eres valiosa, sí, eres mi hija, yo di mi vida por ti. O sea, el enemigo te dice todo lo contrario, ¿no? sí, Tú no vales nada, tú no puedes hacer nada, tú no sirves para nada, tú mereces pocas cosas, o sea, eres poca cosa, y el Señor te dice, o sea, tú vales mi sangre. sí. Simplemente, o sea, no hay otra cosa más grande que el hecho de que valgamos su sangre, ¿no? Sí. ¿Hay algo que te gustaría decirle a los familiares o amigos que tienen cerca a alguna persona que está pasando por esta situación? Sí, pues que todo cuenta. O sea, por ejemplo, yo tengo muy presente que, como les decía hace un rato, pues yo me le cerré la puerta a mi familia, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, bueno, cuando yo digo ya quiero regresar a Dios, fue igual porque, bueno, para no hacer la historia larga, terminé pues en una sala de hospital con una sobredosis. Y recuerdo al día siguiente que mi mamá habló conmigo y estaba mi mamá, mi abuelita, mis hermanos, mi cuñado. Y recuerdo que mi mamá me dijo, primero pues enojada, ¿no? Mal. Y después mi mamá me dijo, eh, tú dime si esta es la vida que tú quieres. Si esta es la vida que tú quieres, yo voy a estar ahí para ti. Y ya no te voy a cuestionar nada, solamente quiero saber en dónde estás. Y solamente si tú me dices que esta es la vida que tú quieres, yo voy a estar ahí para ti. O sea, para saber que cuando llegues a casa y llegues así, pues saber qué hacer, saber que te tengo que tener un suero, saber que te tengo que tener tu camita, saber que tengo que hacer eso. Y yo lo voy a hacer. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Esta no es la vida que yo quiero, necesito ayuda, dime y yo sé cómo te voy a ayudar. Dime y yo sé cómo ayudarte. Y cada uno de los que estamos aquí te podemos ayudar y me decía de cada uno, ¿no? Me decía, Tomás es serio, es confiable, o sea, puedes hablar con él, tu abuelita te ama, tu abuelita te atiende, tu abuelita esto, puedes hablar con ella, tu hermana te aconseja, puedes hablar con ella. Y mamá me puso cada uno de mis familiares y yo decía, ¿cómo nunca los tomé en cuenta? En ningún momento, ¿no? Pero
ahí yo me di cuenta y dije, es que todo cuenta, o sea, el hecho de que mi hermana me dijera, ¿cómo estás? Yo decía, "Ah". El hecho de que mi mamá me dijera eso ese día fue como, sí tengo a alguien, o sea, no estoy sola, sí tengo a mi mamá. Lo que les platicaba, ¿no? De mi abuelita, yo sabía que mi abuelita estaba ahí, que había alguien que oraba por mí y mis hermanos, ¿no? Entonces, todo cuenta. O sea, el hecho de que tú puedas saludar a alguien, que tú puedas hablarle, que tú puedas estar al pendiente, que, por ejemplo, mi abuelita, la forma en la que ella me cuidaba era alimentándome. O sea, ella me veía llegar a Como casa, abuelita. sí, 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 tal cual. O sea, el hecho de que ella me viera llegar a casa y me dijera, te preparé un café, te preparé una tole, te hice un arroz con leche, te puse el desayuno, te puse tu comida. Para mí era como, me ama. Un apapachito en el Sí, 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 corazón, era ¿no? como de me ama. Y, por ejemplo, que mis hermanos pues estuvieran ahí, ¿no? O sea, queriéndome hacer reír, aunque yo estuviera así toda, de que, ay, ellos, Cállense. sí, 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 o sea, ellos eran como de aquí estamos, ¿no? Y recuerdo que pues siempre en cada reunión que teníamos en la casa, ellos eran como que ahí estaban, ¿no? O sea, se trataban de, o sea, ellos estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, todo cuenta, el hecho de que tú, a lo mejor si estás lejos, porque no sé, a lo mejor no viven juntos, el hecho de que tú mandes un mensaje, el hecho de que tú marques, el hecho de que a lo mejor un día sea como de, ay, te visité, vamos a hacer algo juntos, o por ejemplo, algo que a lo mejor pues mis amigos no sabían que estaban haciendo, era que por ejemplo cuando yo me quería encerrar en mi casa, el hecho de que dijeran, ¿qué vamos a hacer hoy? Es como, pues vamos, no sé a dónde, pero vamos. O el hecho que fuera como de, ay, no, no pasa nada, yo, no sé, yo a lo mejor decía, no, no tengo dinero, pero el hecho que fuera así como, no pasa nada, vamos, todo cuenta, todo cuenta. Te digo, quizá no tenemos las palabras para poder tratar un tema así, ¿no? Pero el hecho de que tú puedas estar ahí, pues es suficiente. Y como lo decía hace rato, las personas que me mandaban mensaje y yo no contestaba, al final del día cuando yo dije quiero volver, fueron a las primeras Las que personas buscaste. a las que busqué. Entonces, en algún momento cuando esa persona decida salir, el hecho de que tú estés presente va a ser como de, sé que puedo confiar en ti. Entonces, todo cuenta, cada acción cuenta. Ay, Brendita. Pues qué historia tan difícil nos acabas de presentar. La verdad no sé qué decir. Sin palabras. Adiós. No, pues gracias a Dios, gracias por compartirnos tu historia, gracias por pues ser tan valiente y decirnos todo lo que pasaste, todo lo que viviste. No es fácil a veces, la vergüenza nos detiene en muchas cosas, ¿no? Confesar que nos hemos equivocado, pues también es a veces humanamente complicado, pero muchas gracias por compartirlo esto, esperamos que pues llegue a las personas indicadas, que las personas que lo necesitan puedan saber que pueden contar primeramente con el Señor, que hay otras personas que han pasado por este proceso y el Señor las ha podido sacar de esta situación. El Señor es esperanza, el Señor es amor, el Señor es misericordioso, el Señor tiene muchas cualidades, muchos atributos y nosotros debemos de confiar en Él plenamente. Pues yo me siento muy contenta de que ya estés ahorita en el grupo de alabanza otra vez, de que estés otra vez atreviéndote a dirigir, gracias a Dios, porque pues ya estás cantando bien, ya estás pasando al frente, todo. Espero que el Señor te siga bendiciendo, que sigas creciendo en su palabra, que sigas aprendiendo, que sigas yendo al seminario, que nosotros podamos estar en ese proceso, que podamos estar contigo, que pues que llegue el momento en el que te cases, en el que tengas tus hijos, A ver, a ver. soltera, por cierto. Que tengas tus hijos, que formes tu familia, verte en un futuro que a lo mejor o sea, yo lo veo a lo mejor lejano, pero no creo que esté tan lejano. No.
Y pues que el Señor te bendiga, Brendita, que bendiga a tu familia. Amamos a la mamá de Brendita y a su abuelita. Sí. Y te amamos a ti, Tom, también. Que Dios bendiga a tu familia, a tu abuelita, a tu mamá, a tus hermanos. Sí. Y pues no sé si hay algo más que quieras decirnos. Pues, pues justo, o sea que, pues gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que hace. Y pues principalmente, o sea, ahorita a comparación de todo lo que pasó, puedo decir que, o sea, estar con Dios, o sea, no, es maravilloso, o sea, estar con Dios. Obviamente, pues también pasan cosas, ¿no? O sea, nadie dice que ya estás exento, pues de que te pase algo. Sin embargo, puedo verlo ahora y definitivamente yo no hubiera podido salir de eso sin Dios, si no hubiera reencontrado con mi creador, si Él no me hubiera sacado de donde me sacó. Y algo que Dios ha estado hablando mucho de mi vida, pues es justo no olvidarnos de lo que Dios hace, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando lo ponemos en esa perspectiva, podemos ver pues que Dios nunca nos ha dejado, como lo dijiste hace rato, Dios ha estado desde el principio, desde muchísimo antes de que nosotros estuviéramos, pues Él sabía qué iba a pasar con nosotros, ¿no? Y sé y tengo la certeza que Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes, y en mi vida yo lo he visto. En mi vida Dios ha sido muy bueno, has tenido muchísima paciencia conmigo, es amor, como lo acabas de decir. Y pues nada, yo sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas, no solo en mi vida, sino en la vida de cada una de las personas, pues, de las que estamos aquí, también de las personas que estén pues, viendo esto. Y pues gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios porque pues es, como dice en Isaías, hay un versículo que me gusta, que dice, ¿no? Que ya no será conocida más nuestra tierra como desolada ni desamparada, sino que ahora pues ya somos conocidas como pues que somos restaurados en nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues esa misma esperanza, pues compartirla, ¿no? Cada uno de nosotros pues tiene un testimonio y ese testimonio pues hay que hablarlo, ¿no? Hay que contarlo. Y quizá muchas veces podríamos pensar, no, que yo no sé mucho de Biblia, pues no es necesario que sepamos, pues obviamente sí, estudia, lee, Sí, claro, aprende, apréndete los versículos. aprende, pero tienes tu testimonio y con eso puedes hablar, con eso puedes llegar a más personas. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, que no sea en vano, pues hay que compartirlo. Amén. Y bueno, pues ojalá y les haya gustado este episodio, esta pequeña plática con Brendita, su testimonio. Recuerden que si necesitan ayuda, siempre hay alguien en quien pueden confiar, siempre hay alguien a quien se lo pueden platicar, pero principalmente platíquenselo al Señor. Él es bueno, Él es justo, Él es fiel para todo, puede tomar todo lo que ustedes tienen y quitarlo. Entonces, si necesitan ayuda, si se sienten en medio de esta situación, busquen ayuda. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que les gustaría hacer, pueden dejar su pregunta en los comentarios. Primeramente Dios, a final de mes vamos a tener a una experta psicóloga que va a estar respondiendo algunas preguntas con respecto a este tema. Estamos en este mes de septiembre con la lucha en la prevención contra el suicidio y vamos a estar tocando estos puntos, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarnos algún comentario y pues que Dios los bendiga, que nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, piadosa, agraciada, sabia y prudente, todo eso era la reina Esther. Yo solamente soy Fer. Nos vemos en la siguiente.